Los pueblos del mar eran una confederación de asaltantes navales que hostigaban a los pueblos y ciudades costeras de la región mediterránea, pero especialmente en Egipto. Se consideran además una de las principales causas que contribuyeron al colapso de la Edad de Bronce. Y lo cierto es que su procedencia, la procedencia de los pueblos del mar, sigue siendo un misterio, ya que los registros existentes de sus actividades son sobre todo fuentes egipcias que únicamente los describen en términos de batalla, como por ejemplo el registro de la estela de Tanis, que dice: «Vinieron del mar en sus barcos de guerra y nadie podía oponerse a ellos». Y lo cierto es que este tipo de descripción es muy típica de las referencias egipcias sobre estos misteriosos invasores. Fuera de Egipto, también asaltaron las regiones del Imperio Hitita, el Levante y otras áreas alrededor de la costa mediterránea. Se ha sugerido que su origen e identidad sean etruscos, troyanos, micénicos e incluso minoicos. Pero como ningún relato descubierto hasta ahora arroja más luz a la cuestión de lo que se conoce actualmente, tales afirmaciones siguen siendo meras conjeturas. Cabe destacar que ninguna inscripción antigua nombra a la coalición como pueblos del mar, pues esta es una designación moderna. Los tres grandes faraones que registran sus conflictos y victorias sobre los pueblos del mar son Ramsés II, su hijo y sucesor Meremptah y el mítico Ramsés III. Los tres afirmaron grandes victorias sobre sus adversarios y son justamente sus inscripciones las que proporcionan la evidencia más detallada de los pueblos del mar. Pero especialmente Ramsés II, que fue uno de los gobernantes más efectivos en la historia del antiguo Egipto, consiguió asegurar las fronteras contra la invasión de tribus nómadas y contra los hititas. Recordemos que los hititas, que se cree que eran originarios del área más allá del Mar Negro, primero ocuparon el centro de Anatolia, y fue de hecho bajo el mandato de Muwatallis que tuvo lugar una lucha de poder por la dominación de Siria con el Egipto del faraón Seti I. Pero fue Ramsés II quien condujo una de las batallas más grandes de toda la Edad de Bronce en Kadesh. Y aunque Ramsés reclamó una gran victoria, lo cierto es que el resultado fue seguramente indeciso. Pero en cualquier caso, en su relato, se menciona a los pueblos del mar como aliados de los hititas, pero también como mercenarios de su propio ejército. Lo que no se menciona es de dónde vinieron o quiénes eran, lo que sugiere a los académicos que los egipcios ya tenían esta información. Y este era de hecho el motivo por el que los pueblos del mar carecían de presentación. Ramsés también relata cómo, en el segundo año de su reinado, derrotó a estos asaltantes en una batalla naval frente a las costas de Egipto. Según cuenta el propio Ramsés, permitió que los barcos de guerra de los pueblos del mar y sus buques de suministro se acercaran a la desembocadura del Nilo, donde tenía una pequeña flota egipcia colocada en una formación defensiva. Luego esperó entre bastidores a que los pueblos del mar atacaran, para luego lanzar su ataque por completo sobre ellos desde sus flancos y hundir sus barcos. El faraón Meremptah continuó preocupado por los pueblos del mar, quienes se aliaron con los libios para invadir el delta del Nilo. De hecho, el propio Meremptah nos cuenta cómo en el quinto año de su reinado, en el 1209 a.C., el líder de los libios, Mereye, se alió con los pueblos del mar para invadir Egipto. Y de hecho se refiere a los aliados libios como provenientes de los mares del norte. Pero quienquiera que fueran, Meremptah los describe como adversarios formidables, y en las inscripciones en las paredes del templo de Karnak y en la estela de su templo funerario, se enorgullece de derrotarlos. Y en este punto, parece que los pueblos del mar buscaban establecer asentamientos permanentes en Egipto, ya que la fuerza invasora traía consigo decenas de enseres domésticos, así como herramientas de construcción. Meremptah, después de orar, ayunar y consultar a los dioses en materia de estrategia, se encontró finalmente con los pueblos del mar en el campo de Pi-Yer, donde una fuerza egipcia combinada de infantería, caballería y arqueros mató a más de 6.000 de sus oponentes y además se llevó a miembros cautivos de la familia real libia. El faraón reclamó la victoria completa
y las fronteras de Egipto volvieron a estar seguras. Además, para celebrar este gran hito, inmortalizó la historia en el templo de Karnak y también en la famosa y mítica estela de Meremtá, la cual se encuentra en su templo funerario en Tebas. Siglos más tarde, durante el reinado del faraón Ramsés III, los pueblos del mar atacaron y destruyeron el puesto comercial egipcio en Kadesh para acto seguido intentar de nuevo una invasión de Egipto. Comenzaron su ofensiva con rápidas incursiones a lo largo de la costa antes de dirigirse hacia el delta, donde el faraón los derrotó en el 1180 a.C. Pero los pueblos del mar, que si algo tenían es que eran muy testarudos, volvieron con más fuerza con la intención de invadir Egipto. Pero de nuevo Ramsés III los derrotó finalmente en la ciudad de Xois en el 1178 a.C. Los registros egipcios, nuevamente, nos muestran una victoria gloriosa en la que muchos enemigos de los pueblos del mar fueron masacrados, mientras que otros fueron llevados cautivos y forzados para ser parte de las fuerzas egipcias o simplemente vendidos como esclavos. Pero a pesar de que Ramsés III salvó a Egipto de la conquista, la guerra fue tan cara que agotó la tesorería real, por lo que las construcciones de tumbas en el pueblo de Set Ma'at no pudieron ser pagadas. Y esto llevó a la primera huelga laboral en la historia, en la que los trabajadores dejaron sus puestos y se negaron a volver hasta ser compensados por completo. Tras la derrota por Ramsés III, los pueblos del mar simplemente dejan de existir, por lo que a día de hoy nadie se pone de acuerdo sobre quiénes eran realmente. Pero lo que sí que es seguro es que los egipcios los conocían bien, tanto que ni siquiera requerían presentación en los relatos.